Ujú. Gran idea. 1, 2, 3, probando audio. Ujú. Mm, Por ahora nada. Esperemos a ver. A estas alturas, otros días ya estaban listos. Ujú. Pucha, toca otro día. Le digo a Joyce que como. Carol, buenas noches. Estoy haciendo prueba de sonido. ¿Me escucha? 1, 2, 3.
Sí, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Vamos a iniciar en estos momentos el encuentro sincrónico. Quisiera que ustedes me autoricen con un dedito hacia arriba para empezar la grabación de este encuentro. Muchas gracias, Arison. Bien, entonces, siendo las 7:03, vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico de la tarea 4, artículo de opinión. Les agradezco las preguntas que tengan ustedes o las inquietudes, las puedan plantear en el momento indicado. Por ahora vamos a comenzar la grabación. Ya Arison me autoriza para grabar y esa va a ser una herramienta para, pues, que va a servir para la elaboración de su trabajo. Entonces vamos a dar inicio a la grabación y a compartir pantalla. También les solicito el favor, cuando estemos compartiendo la pantalla, ustedes me dejan saber si están viendo también la presentación. Ok, muchísimas gracias, muy amable Carol, muy formal. Entonces, esta tarea es la cuarta tarea que tenemos en nuestro primer semestre de competencias comunicativas, la cual se titula El artículo de opinión. En el artículo de opinión vemos que las fechas establecidas para esta tarea van desde el 24 de octubre, del martes 24 de octubre, y finaliza el 22 de noviembre con la entrega al entorno evaluativo, teniendo en cuenta que en el foro la fecha oportuna hasta la cual ustedes pueden enviar estos aportes es hasta el 18 de noviembre para que tengan la retroalimentación que se verá evidenciada en la entrega final, puesto que allí en la rúbrica de evaluación tenemos unos puntos establecidos para los estudiantes que participan de manera activa en el foro. Espero pues ya ustedes hayan leído este material que está establecido para esta tarea y pues puedan tener este puntaje máximo que da la actividad, que son 120 puntos. El objetivo que tenemos en el artículo de opinión es redactar un texto en donde se evidencia una postura determinada. A esa postura se le denomina tesis y de allí se logre plantear unos argumentos que soporten esa tesis a la temática que ustedes hayan elegido. Lo primero que debemos hacer o que ustedes deben hacer es ingresar al entorno de aprendizaje, leer y además comprender esos contenidos de la unidad. Estamos hablando de la unidad 3. Analizar ese material, el cual está relacionado con el texto argumentativo, en este caso el artículo de opinión que cada uno debe realizar. Entonces, tengan en cuenta, mis estimados estudiantes, que como el aprendizaje es acumulativo, es muy importante tener esos conocimientos y esas nociones claras de las unidades 1 y 2. Bien, vamos al primer paso que deben realizar. Entonces, ustedes ingresan al entorno de aprendizaje. Allí están viendo en pantalla, ingresan allí y hay unos contenidos y referentes bibliográficos. En este caso, la tarea de artículo de opinión va a estar relacionada con la unidad 3, comunicación oral, y allí van a encontrar ese material que es tan importante
para que ustedes logren ese desarrollo de la actividad de manera pues adecuada. Allí en la plataforma entonces se va a desplegar en este cuadro la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la tarea. En este caso es la tarea 4, artículo de opinión, en donde van a encontrar el anexo, que es el plan de escritura que cada uno debe realizar, ¿cierto? En donde va a ir la tesis y los argumentos. Solamente tesis y argumentos, ¿no? Hay un ejemplo bien claro que es en el anexo 5 y también encuentran la guía de actividades que es el paso a paso de lo que cada uno debe hacer, ¿no? Para que su trabajo se consolide y se estructure de manera correcta, adecuada. Tengan especial cuidado allí porque en la claridad y en la comprensión de lo que dice o de esa guía, ese será acorde el resultado. Bueno, entonces vamos entonces a tener en cuenta esos tres aspectos que encuentra usted en la guía de actividades y en la rúbrica de evaluación de la unidad 3, que como ya lo dije, es el artículo de opinión. ¿Qué vamos entonces a iniciar? Nosotros, el primer paso, luego de leer y conocer esos documentos o esas herramientas para poder hacer nuestro trabajo, vamos a seleccionar la temática para la redacción del artículo. Y nos sugieren dos temáticas, ¿cierto? Está el manejo de los recursos medioambientales, es la primera opción, y la segunda opción es la problemáticas sociales, tales como inseguridad, discriminación, violencia, desempleo y abandono de los adultos mayores. Esos son como los subtemas que están dentro de las problemáticas sociales que pueden abordar. ¿En dónde van ustedes a abordar esas temáticas? Pues o ese tema se debe desarrollar en el entorno o el contexto de cada uno, ¿cierto? Entonces, hay estudiantes que me han preguntado por el WhatsApp cuando nos comunicamos así de manera inmediata, profe, estoy dudando, ¿este tema sí es acorde? En mi comunidad sucede que las basuras se dispersan, no las recogen a tiempo. Claro, eso va a crear un problema en torno a los recursos del medio ambiente, porque entonces se va a propagar enfermedades, se van a ver afectados de pronto algunos lagos que están cerca, se tapan las alcantarillas por esas basuras y entonces eso va a generar una serie de enfermedades que van a afectar a la comunidad, a los niños, bueno, en fin. Esto es para que ustedes tengan claro en dónde deben ustedes o a quién va dirigida esa problemática. Esa problemática usted la debe desarrollar en su comunidad, o sea, teniendo en cuenta su entorno, su vereda, su municipio, su localidad, bien, sus vecinos. Entonces, para el primer tema, que es el manejo de los recursos medioambientales, tenemos una pregunta orientadora. La pregunta orientadora es sencillamente eso, una pregunta que se da para cada tema, ya la voy a leer en cada caso, y lo que nos permite es como centrarnos, ¿no? Como ubicarnos. Entonces, mediante esa pregunta, voy a leer el caso del primer tema, de los recursos medioambientales. Entonces, miren la pregunta. Los recursos medioambientales son fuentes de bienestar y vida. El uso adecuado e inadecuado repercute directamente en la calidad de vida de las poblaciones. Bajo este contexto, ¿cuál es tu opinión frente a la situación medioambiental en la zona en que vives? Si se dan cuenta, no es otra cosa sino una ubicación como que usted se centre en lo que va a hablar. En el caso de la primera temática. Si es la segunda temática, también entonces nos dan allí una pregunta y es ¿cuál sería la apuesta para eliminar las causas de esto? Y vamos a leer esa pregunta, ese contexto. Colombia es un país diverso con problemáticas sociales importantes que han afectado al correcto desarrollo y crecimiento de la sociedad colombiana. ¿Cuál sería la apuesta para eliminar las causas de esto? En el caso que usted escogiera, por ejemplo, inseguridad.
que es una problemática social, o el abandono en los adultos mayores, violencia, otro tema, desempleo. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hace esa pregunta es ponernos como en contexto, ¿cierto? No es que usted la deba escribir en su texto, sino a medida de cada párrafo y la sustentación argumentativa que usted da, ahí se va a ir respondiendo a esa pregunta. Es decir, eso va inmerso en el desarrollo del texto, incluido. Bueno, entonces aquí, luego es importante que cada uno tenga claro o cada una tenga clara la tesis. La tesis es la idea central que el autor, en este caso, busca respaldar con argumentos y evidencias. ¿Quién es el autor? Cada uno de ustedes. Cada uno en su texto, en su temática y en su postura. Esa es, esa es la idea de la tesis, ¿cierto? Es lo que el autor busca respaldar con argumentos y evidencias. En estos casos del texto argumentativo del artículo de opinión, es importantísimo que usted pueda tener argumentos que den peso a lo que usted está afirmando o piensa que es correcto o que quiere sustentar, ¿no? Esa tesis es lo que usted quiere dar como sí o como no. Es decir, al final del texto, así era verdad que el medio ambiente sí se genera cuando botamos basuras en el lugar inadecuado, inapropiado, o que no pasan, o que cuando antes de que pase el carro de la basura yo tengo mi basura y los perros la desordenan, o en fin. Entonces, es importante que yo tenga un horario, que tengamos una organización, en fin. Entonces, es sencillamente la tesis es lo que usted va a comprobar como cierta o no en el desarrollo de su texto. Entonces, en el caso del manejo de los recursos medioambientales, tenemos un ejemplo al igual que en la problemática social. Vamos entonces con este ejemplo, dice. La explotación inconsciente de recursos amenaza nuestro entorno local. Esa es la idea que el autor busca sustentar. Y miren cómo está el argumento. La sobreexplotación de recursos como la flora y la fauna, la deforestación y la contaminación están dañando gravemente nuestros entornos locales, lo que afecta negativamente la salud y el bienestar de quienes vivimos aquí. Si se dan cuenta, ahí está la tesis y también hay argumento. Ahora vamos a las problemáticas sociales. Dice, la falta de medidas de protección social para los adultos mayores aumenta su vulnerabilidad. Entonces vemos, esa sería la tesis. La ausencia de programas de seguridad social y cuidado adecuado para los adultos mayores los deja expuestos a situaciones de abandono, maltrato y dificultades económicas. Entonces, aquí hay de los dos temas, ¿cierto? De las dos problemáticas que pueden ustedes elegir, hay ejemplo de cómo está la tesis planteada, cómo se plantea la tesis y hay un pequeño argumento. Entonces siguen por favor atentamente este ejemplo. Entonces, hay textos argumentativos y vamos a reconocer una tesis. La tesis es la opinión que usted da sobre un tema. Algunos ejemplos. Para ello debemos tener argumentos, siendo estas las razones que demuestran o refutan esta justificación.
Sencillamente es cómo defender esta cuestión o el tema. Hay un ejemplo, los tallarines. La tesis, los tallarines hacen engordar. El argumento está hecho a base de carbohidratos. Y ese respaldo, según la reconocida nutricionista Mercedes Bustos, en el libro Vida Saludable, menciona que el consumo de carbohidratos aporta ampliamente el alza de masa muscular y por ende el peso. Siempre la tesis da una opinión. Los argumentos refuerzan la tesis y el respaldo son los datos o hechos que tienden a la objetividad. La tesis, los argumentos y el respaldo son importantísimos en el texto argumentativo. Bien, entonces luego de esas imágenes, lo único que se busca siempre es que el, el texto argumentativo sea una tesis que está defendida por unos argumentos o unas posturas, las cuales son de diferentes tipos, esos argumentos, y ya vamos a ver los diferentes tipos de argumentos. Teniendo en cuenta que un texto argumentativo es un escrito que busca persuadir a través de argumentos respaldados por evidencias y razonamientos. Hay una estructura, ¿cierto?, de ese texto o de esa forma de escribirlo y debe ir la introducción, desarrollo, conclusión. Y se utiliza para ese texto argumentativo, se utiliza para influir en la opinión y en la acción de los lectores. El objetivo principal de este es presentar la tesis o punto de vista específico de manera convincente y clara. Tenemos entonces el tercer paso que va, como les decía, en el anexo 1 lo encuentran, y es el plan de escritura. El plan de escritura es esa guía, ¿cierto?, que tenemos para poder plantear la tesis y los tres argumentos que van a presentar. Este es el segundo aporte, porque el primero, pues es el tema que usted elige, ¿cierto? El segundo ya va a ir en este cuadro y son la tesis que plantea y los tres argumentos. En esa parte hay un espacio para la fuente también en donde usted lo investigó, lo consultó, ¿cierto? Y los argumentos deben ser de autoría propia y redactados por cada uno de ustedes. El cuarto paso que tenemos es, en el artículo es el realizar el texto, ya empezar a escribir o a desarrollar esas ideas que planteó en este anexo 1. ¿Qué se debe tener? Como en todo texto, para que invite a la lectura, debe tener un título creativo, un título llamativo, convincente, ¿cierto? Luego de ahí va ese primer párrafo. Y en el primer párrafo lo que se busca es dar una introducción a ese tema. Y allí va la tesis, porque es lo que usted, su postura o lo que usted va a defender a lo largo del escrito. Ese sería ya el segundo párrafo. Entonces va el título, en el primer párrafo pues se debe conectar con una introducción, también se debe colocar la tesis. Luego van los tres siguientes párrafos que van los diferentes tipos de argumentos que vamos a mirar a continuación. Entonces, tener en cuenta que el texto argumentativo se debe compartir en el entorno de aprendizaje. Entonces, esto debe ir también allí en el foro para que yo lo pueda retroalimentar en las fechas. Sí, dentro de las fechas oportunas, les recuerdo hasta el 18 de noviembre, pero eso también está expuesto en el primer mensaje de apertura a la tarea 4. Entonces los invito a que vayan viendo, siguiendo ese foro, les da pues la oportunidad de poder enterarse de material que se coloca, de la retroalimentación que se les hace
Y es importante también, para poder lograr la excelencia académica, que usted tenga en cuenta que si se le hizo alguna acotación, es decir, se le dio alguna sugerencia, se le hizo alguna corrección, usted la aplique en el trabajo final. Porque en muchas ocasiones pasamos, sí, participa, yo les corrijo, pero luego no se evidencia esa corrección en el entorno evaluativo. Entonces tengan en cuenta que todo lo que sea, pues se diga allí o se corrija es para que se evidencie en el trabajo final. Bien, entonces hay diferentes tipos de argumentos y en este caso vamos a emplear tres tipos de argumentos. El primero es el argumento de comparación o de analogía. Entonces, eso cuando tú comparas o se compara una realidad con otra. Entonces, aquí dan un ejemplo. El toreo es como el circo romano. Entonces, eso es una comparación que se hace entre el toreo, ¿cierto? Y el circo romano. Luego hay otro argumento, ahorita vamos a ampliarlo con otros ejemplos. Hay otro argumento que es el de cifras y datos. Cuando se utilizan datos estadísticos, ejemplo, en cuanto a la lectura, el resultado de Colombia fue de 412 puntos, estando 75 puntos por debajo del promedio y logrando 13 puntos menos que en el 2015. Y eso fue sacado, sustentado por medio de el periódico El Colombiano en el año 2018. Y hay argumentos de autoridad, que es cuando se busca la voz de un experto, mediante una entrevista, mediante una declaración que dé algún experto sobre la temática que se esté tratando. Y aquí hay un ejemplo que dice, en apoyo a esta idea, Johnson, en el año 2002, señala que los adolescentes emocionalmente inteligentes detectan mejor las presiones de los compañeros y la afrontan de manera más adecuada. Y eso fue tomado de un artículo y está en la página 8. Este texto, como lo dije, se debe compartir en el foro. Y aquí nos van a dar unos ejemplos en cuanto a los tipos de argumentos. Vamos a utilizar en este texto los de autoridad, ¿cierto? Es una investigación que el autor hace. Los de analogía, que es cuando se cita una comparación, ¿cierto? Citar un caso específico que apoye la tesis. Los de ejemplos, que ofrecen algunas anteriores experiencias acerca de la misma. Es un ejemplo que se usa de diversa índole. El estadístico, que son los datos numéricos o las cifras, y los de causa y efecto, son conclusiones que se aportan según la experiencia que se haya tenido en ese escrito. Entonces, aquí vamos a mirar otro, a ver, pantalla completa. A ver, permítame un segundito, ya que se me está descuadrando. A ver, salimos de acá. Permítame un segundito. A ver, permítame que esto se me descontroló. Oh my God. A ver. Se me salió esto. Ya. Vamos nuevamente con el texto argumentativo. Es el que da al lector una noción, como lo dijimos, es la tesis.
Se debe defender mediante los argumentos, que son esas justificaciones que dan la fuerza a la tesis. La argumentación es la parte central del texto argumentativo. Hay que conocer diversos tipos de argumentos para poder justificar ese tipo de texto o de argumento. Y hay diferentes tipos de argumentos. En este caso, como lo mencionaba, vamos a utilizar las analogías, que son las comparaciones, y vamos a tener una tesis. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. Esta tesis vamos a defenderla con los siguientes argumentos. El argumento por ejemplificación, que es el que consiste en presentar un caso particular como justificación del punto de vista planteado. Este argumento es importante cuando parte de una experiencia comprobada. Un ejemplo, leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños porque, por ejemplo, hay varios niños que al formarse un hábito de lectura tienden a expresar sus ideas con mayor propiedad. Estos se muestran con mayor predisposición a la reflexión. Argumento por analogía. Ahí es donde se comparan dos elementos para establecer una relación significativa. Leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, ya que ellos son como un lienzo en blanco y si este es llenado con mejores pensamientos e imaginación que hay, serán ellos mejores intelectuales. Por cita de autoridad es otro argumento. Y allí se utilizan como justificación las palabras de una autoridad o especialista en el tema abordado. Y este es muy importante y hay que usarlo siempre en la redacción de textos argumentativos. Un ejemplo, leer es importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños, pues como dice Isabel Solé, catedrática en psicología de la educación en la Facultad de la Universidad de Barcelona, la lectura es una oportunidad fascinante que nos abre la puerta a muchos mundos. Y esto es bien importante, pues cuando conocemos diferentes puntos de vista, pues podemos identificar mejor la realidad. Los argumentos por datos estadísticos son encuestas, son estudios estadísticos para justificar un punto de vista, siendo este muy importante para utilizar. Y allí se evidencian esos datos que se pueden confrontar, que se pueden relacionar desde diferentes textos o diferentes experiencias. Bien, tenemos entonces la importancia de tener en cuenta, de conocer los diferentes tipos de argumentos que hay y los cuales nos piden aquí en nuestra tarea, y esos son los que vamos a desarrollar en el tema que cada uno tengamos a bien y desde el punto de la comparación, de unas entrevistas y de los datos estadísticos que se suscitan o que se generan sobre la problemática que cada uno está tratando. Aquí, esta parte la encuentran ustedes, este es uno de los ejemplos que está en la guía y tiene o deben ustedes leerlo como para tenerlo en cuenta. Lo único que me pareció importante es que quede claro que el texto debe tener una introducción, que debe tener un desarrollo y conclusión o un cierre. Dentro de la introducción es donde usted va a generar o a plantear la tesis, ¿cierto? Dentro del desarrollo es donde van cada uno de los argumentos y el tipo de argumentos que debe utilizar. Y en la parte de la conclusión es donde usted va a dar el cierre o el punto de vista frente a esa temática. Y aquí, de la misma manera, la introducción, es bien importante, en este caso, sobre el tema de la inseguridad urbana, impacta negativamente en la calidad de vida
de las comunidades. Entonces nos dan una introducción que dice así: en la actualidad la seguridad en las áreas urbanas es motivo de creciente preocupación a nivel mundial. La inseguridad que se experimenta en nuestras ciudades no solo plantea desafíos inmediatos en términos de la integralidad física de los ciudadanos, sino que también erosiona de manera constante la calidad de vida de las comunidades. Este fenómeno, que abarca desde la delincuencia callejera hasta la percepción generalizada de peligro, socava la confianza y la tranquilidad que deberían caracterizar a nuestras urbes. En este ensayo se expondrá de manera más profunda cómo esta inseguridad urbana impacta negativamente en la calidad de vida de las personas. Para respaldar esta afirmación, se presentarán argumentos basados en analogía, cifras y autoridad, que ilustrarán el alcance y la gravedad de este problema creciente en nuestra sociedad urbana moderna. Luego entonces va un argumento de analogía que dice así: para comprender completamente la inseguridad urbana, podemos hacer una analogía con un ambiente familiar. Imagina una casa donde los ocupantes constantemente temen por su seguridad. Las puertas y ventanas están siempre cerradas con llave y se instalan sistemas de seguridad costosos. La sensación constante de peligro se traduce en un ambiente tenso y ansioso. Y allí nos dicen que Smith, entre paréntesis está esa referencia, Smith 2020. De manera similar, en las comunidades urbanas afectadas por la inseguridad, las personas viven con miedo constante. La necesidad de medidas de seguridad adicionales, como la instalación de cercas altas y sistemas de alarmas, es común. Esta tensión constante afecta no solo la paz de la mente de los residentes, sino también su capacidad para llevar a cabo actividades diarias con normalidad. Por ejemplo, los niños y niñas ya no pueden jugar libremente en las calles y las salidas nocturnas se vuelven menos frecuentes. Esta analogía pone de manifiesto cómo la inseguridad en la ciudad puede convertirla en un lugar inhóspito, alterando las rutinas y disminuyendo la calidad de vida de los habitantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, frente a esta temática, ya nos plantean una introducción, ¿cierto? Una tesis y un argumento que es el argumento de analogía. También hay argumentos de datos o cifras y estos se respaldan mediante precisamente esas estadísticas como estamos viendo aquí y nos muestran, por ejemplo, que en las zonas, las tasas de criminalidad en las zonas urbanas ha aumentado en una cifra del 15% en los últimos 5 años. Entonces, esto quiere decir que no está empleando este texto o nos está dando cuenta de ese argumento estadístico, que es el de las cifras. Y el de un experto, ahora, esa postura que tiene un experto, aquí también nos la dejan ver y es: los expertos en seguridad urbana respaldan de manera concluyente la idea que la inseguridad impacta negativamente en la calidad de vida. Según el criminólogo John Smith en el 2019, y lo que va en seguido va entre comillas porque es un, una afirmación que hace el señor Smith: la percepción de la inseguridad en una comunidad puede llevar a una disminución de la participación cívica y social, lo que a su vez puede conducir a la desintegración de la comunidad y a una disminución de la calidad de vida. Luego ya cierra comillas. Smith, con una vasta experiencia en el campo de la criminología, destaca cómo la inseguridad no solo se traduce en un problema de seguridad física, sino también en un problema de calidad de vida en general. Sus investigaciones, entonces allí continúan, sus investigaciones revelan que en comunidades donde la inseguridad es un problema constante, las personas tienden a aislarse más, a confiar menos en sus vecinos y a sentirse menos comprometidas con la vida comunitaria. Esto no solo tiene efectos psicológicos negativos, sino que también afecta la capacidad de la comunidad para abordar de manera eficaz otros problemas
como el desarrollo económico y la educación. La autoridad de expertos como Smith subraya la importancia de abordar la inseguridad como una cuestión crítica para el bienestar general de las comunidades urbanas. Entonces aquí nos han planteado los diferentes tipos de argumentos que debemos citar nosotros. Y por último, en el texto, que este material lo voy a compartir con ustedes aquí mañana en el foro, desde el foro lo podrán ver, podrán ustedes chequear esta presentación, entonces ya la van a poder ustedes revisar minuciosamente. Pero entonces este texto nos da una conclusión y empieza, en resumen, la inseguridad urbana es un problema multifacético que va más allá de las estadísticas de criminalidad. A través de las analogías, cifras y la autoridad de expertos, hemos explorado su impacto en la vida cotidiana de las comunidades urbanas. Y sigue, ¿no? Continúa la otra conclusión. En el texto ustedes pueden tener unas dos, tres conclusiones, como en este caso están separadas por puntos, puntos seguidos o punto aparte si ya es otra idea. ¿Cierto? Entonces, sencillamente, este texto es un ejemplo de un artículo de opinión que es el que cada uno de ustedes debe realizar. Entonces, es importante que tenga claro que en la guía de trabajo y lo dice muy puntualmente, lo que debe publicar en el entorno de aprendizaje. Cuando yo hablo o en la plataforma se habla del entorno de aprendizaje, tenemos a la parte o el espacio que nosotros tenemos en el foro para comunicarnos, para colgar nuestros avances, para mirar si Marlene dejó algún nuevo anuncio, una nueva herramienta, un nuevo material que les pueda servir y darles luces y orientarlos en el desarrollo de la actividad. Entonces, allí deben subir. Lo primero, el tema, ¿cierto? El tema de opinión que usted va a emplear, que va a escoger dentro de esos dos grandes temas que nos dan las opciones y la tesis. Entonces, es el primer aporte, el tema y la tesis. El segundo aporte que usted debe tener es el plan de escritura que lo encuentra en el anexo 1 y va tal cual como está en ese cuadro. Es decir, el cuadro es el que usted debe subir en el segundo aporte. Y el tercero es el artículo de opinión teniendo en cuenta los tres tipos de argumentos que ya se mencionaron, que son el de analogía, el de los expertos y el de los datos estadísticos. Si usted tiene un caso eh, o un ejemplo, también vale en el caso de los, de los datos de personas, de las fuentes vivas, de las experiencias que se hayan suscitado, que se hayan presentado o generado en su comunidad con respecto a la temática. Y las evidencias que ya deben ir en el trabajo final, que es en el entorno evaluativo y que debe usted subirlas el día o antes del 22 de noviembre para que no se les vaya a dificultar después y que entonces, profe, yo no alcancé por X y Y situaciones independientes que cada uno pues se puede, se le pueden presentar, como que el internet me falla, como que se fue la luz, que hubo una tormenta eléctrica y en la vereda nos quedamos sin internet, o bueno, en fin, en su barrio. Entonces tenga en cuenta que ya para el 22 usted debe haber subido o dejado en el entorno evaluativo el trabajo, que es la entrega final, ¿cierto? Y es un documento en Word que debe tener los siguientes ítems. Una portada, eh, siempre en todas las tareas o las actividades que usted ha entregado, yo como tutora dejo una plantilla y esa plantilla usted le va a dar como el paso a paso de lo que usted debe entregar. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo de portada que usted lo único que tiene pues es que colocar sus datos, el nombre mío, porque a veces lo dejan con el nombre de otro tutor y resultó por allá que yo no soy la de competencia, sino pues hay otro nombre. Yo todo eso se los digo cuando yo evalúo, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Pero en este caso hay un ejemplo de portada. Luego para este trabajo debe ir una introducción, que es un párrafo de 9 líneas. Si se van 10 o 11 líneas, pues vale.
Lo que sí les recomiendo es que no sea muy corto, porque es una introducción en donde nos deben describir cómo se realiza el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Precisamente es como ese previo a lo que luego vamos a ver en el texto. Después de esa portada, luego la introducción, va el anexo 1. Y en el anexo 1, pues ese está dado allí en los documentos de la guía y es el plan de escritura, la tesis y argumentos. No se vayan a confundir porque muchos estudiantes de pronto dicen, no, pero es que hacen un tema en el plan de escritura y luego escriben otra cosa en el artículo de opinión. No, el plan de escritura es como ese general que usted hace, ¿cierto? Para luego desglosarlo en el artículo de opinión. Con eso quiero decir que es sobre el mismo tema. No sé, porque de pronto ya me han dicho, profe, ¿cómo así? En el plan de escritura va una cosa o vamos a hacer una tesis y unos argumentos y en el artículo de opinión entonces otro tema. No, 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 no. Precisamente es un plan que usted va a seguir. ¿Para qué? Para que le quede bien claro cómo va luego a realizar o desarrollar y ampliar los párrafos en el artículo de opinión. ¿Listo? Luego entonces, de ese anexo, ya vamos tres, portada, introducción y anexo. Luego de ese anexo va el artículo de opinión, de acuerdo con la estructura que ya nos mencionan, que también está en la guía de actividades, que ahorita en un momentico se las voy a mostrar, que es el otro documento que ustedes también ya tienen, como se dice, apertura a él, es decir, ustedes ya lo han podido leer, lo han podido revisar. Y ahí entonces debe estar eh, dicho ese texto, que es el artículo de opinión, pues con la estructura que debe tener, que son esos tres tipos de argumentos indicados y citando pues las fuentes también, porque es importante siempre que usted hable en un artículo de opinión o que usted realice una opinión de algo de manera escrita, como en este caso, este texto, debemos tener argumentación, pero también debemos tener esa fuente, ¿cierto?, de donde fue tomada esa información. Y está entonces que debemos citar cuando hablamos algo del cual nosotros no somos autores, pues debemos citarlo. En este caso, si usted va a dar unas cifras estadísticas, pues desde luego usted no va a ser el autor, usted lo tomó de algún texto, ¿cierto? De algún artículo, y entonces va a tener que citarlo de la manera adecuada como citamos nosotros con las normas APA 7, que es donde nosotros o como estamos trabajando nuestro trabajo, en este caso nuestro artículo de opinión. Y luego van las conclusiones, ¿cierto? Son al menos dos reflexiones que quedarán tras realizar este ejercicio. Va en dos párrafos, si son dos conclusiones, son dos párrafos, de 6 a 9 líneas cada uno, en donde usted pueda responder o en donde usted pueda analizar qué aprendió en este ejercicio y qué le gustaría profundizar para cualificarse aún más. Y por último, que no son menos importantes, deben ir los referentes bibliográficos. Entonces, todo ello debe estar para la fecha ya 22 de noviembre en el entorno evaluativo para que usted logre de una manera muy organizada eh, subir ese trabajo, presentarlo y pueda lograr así el total de puntos que son 120 puntos por esta actividad de 120 puntos. Hay que tener en cuenta que todos los productos, ¿cierto? De manera individual, en este caso porque no son grupales, deben cumplir estas reglas o normas de ortografía y las condiciones que ya sabemos que son las normas APA 7, ¿cierto? Y aquí, cuando usted ya tenga este material, que es un tutorial para el día de mañana, y lo puede chequear desde el foro, usted va a poder en cada uno de estos links encontrar, solamente para que usted visualice. Es una imagen interactiva de cómo citar el formato app. Entonces va a ver, usted le da clic en cada uno y le va a indicar cómo debe citar usted en cada caso, ¿cierto?
Entonces, hay 9 casos diferentes o 9 maneras para que usted tenga en cuenta y pueda usted hacer de manera adecuada sus citaciones o escribir sus referentes o citarlos de manera adecuada. Entonces, este material usted lo va a tener el día de mañana y lo va a poder analizar, desmenuzar, porque es interactivo, entonces lo va a poder, como se dice, revisar de una mejor o manera más amplia. Solamente quiero enseñarles cómo es para que usted lo pueda aprovechar, porque pues material bien realizado y pues puede ser, como se dice, un buen instrumento o una buena herramienta en su desarrollo. Las referencias en formato APA, entonces aquí va el nombre del autor, allí nos dicen cómo debe ir, primer apellido, ¿cierto? Del autor, entonces cuando hay varios autores, pues se organizan de manera alfabética, bien, haciendo diferentes casos. Entonces, esto es importante que usted lo pueda chequear, ¿cierto? El título, si es un libro, si es una producción, si es un artículo, cómo se debe citar, si es una fuente electrónica, porque ahora pues también se puede citar desde cualquier medio electrónico, ¿cierto? Mire, aquí está. Entonces, yo voy a dejarles este material. Si hay alguna ley, si una disposición jurídica, también cómo se deben citar esas referencias y el orden de cómo debe ir la referencia, como ya lo expliqué, de alfabéticamente desde el primer apellido del autor. Entonces, hasta los diferentes autores, así empieza. Si hay autor por Arias, Betancourt, bueno, en fin, por orden alfabético. Pero este material lo van a tener ustedes disponible a partir de mañana para que lo tengan en cuenta. A ver, lo otro importantísimo, mis queridísimos estudiantes, es nosotros, si bien no es la primera vez que hay competencias comunicativas en primera matrícula, pero sí tenemos que no las guías no son las mismas de los semestres anteriores. ¿Por qué les hago ver esta situación? Porque por ejemplo, en la tarea 3 hubo estudiantes que no se guiaron por nuestra actual guía, valga la redundancia, sino tomaron alguna guía de semestres pasados y entonces no tenían las figuras literarias que se solicitaban en esta guía actual, no tenían de pronto las oraciones o el cuadro 3 o la tabla 1 igual porque algo se varía y se varía porque definitivamente nosotros lo que queremos es que la producción sea una producción individual, personal y que usted, harto, medio o poquito, aprenda. No que tenga que remitirse a trabajos anteriores, de semestres anteriores, y lo único que haga es cambiar poquitas cosas y no aprender ni leer muy bien las guías a ver si son las mismas, mis queridísimos y apreciados estudiantes. Entonces, por ello hay una herramienta de Turnitin. Y ese Turnitin, ¿o qué se puede detectar? Pues si hay plagio, ¿cierto? En la elaboración de un trabajo, es decir, si hay alto grado de similitud. Cuando nosotros vemos un texto y entonces uno lo pasa por la herramienta Turnitin, lo que hace es, oiga, esto tiene el 85% de similitud y eso lo remite al trabajo y casi siempre son, obviamente, trabajos de la UNAT del año anterior o el año, eh, o de hace 3, 2 años, bueno, en fin, pero de ahí entonces se da uno cuenta que el estudiante no está haciendo producciones, que el estudiante no se está interesando por aprender y por comprometerse con su proceso académico, sino solamente como por salir del paso. Y les cuento, mis apreciadísimos estudiantes, que en la medida en que tú aprendas poco, ¿cierto? O mucho, en esa medida vas a poder hacer una mejor em, como una mejor activación de tus conocimientos en pro de tu comunidad. Y eso es lo que pretende la UNAR, que tú lo que aprendas lo puedas compartir allá
en la ciudad donde vives, en tu corregimiento, en tu municipio, y pues que seas útil para. ¿M? Entonces, con ello es produzcan ustedes tranquilos. Hay unos estudiantes que me han dicho que hace mucho no escribían, hay otros que dicen que les cuesta mucho trabajo, pero en la medida que cada uno empiece a escribir, la profe tenga la posibilidad de conocerlos mediante sus escritos, en esa medida nos va a ir mejor. Y luego nos vamos puliendo, si tú lees otro poquito, te vas puliendo un poquito más, y si tú escribes, ya después la ortografía se va mejorando. Hoy en día hay bastante en la computadora, pues ya no es que le toca a uno remitirse al diccionario, sino que él mismo le muestra los errores y él mismo pues, tiene un autocorrector y le ayuda a uno a corregir esta parte. Entonces, recuerden la importancia siempre de la participación activa y oportuna en la construcción de cada una de las tareas, a realizar los aportes y a interactuar con los compañeros. Hay estudiantes que leen los de sus compañeros, que no somos mucho, por grupo son 5 estudiantes, entonces tienen la posibilidad como de esa interacción, de decir, oiga, muy bien su escrito, yo estoy de acuerdo, no, bueno, en fin. A mí también me pasa lo mismo en mi localidad, a mí me pasa lo mismo en mi ciudad, yo, esos son los mismos problemas y bueno, cada uno tiene como ese granito de arena que ayuda a la construcción de lo suyo, ¿no? Y a ver que todos estamos aprendiendo y aprender del otro, de los pares. Entonces, eso de las competencias comunicativas son herramientas, son solamente herramientas. Usted que puede contribuir en el desempeño del ámbito académico, profesional y laboral. El que tú puedas comunicarte, el que te puedas expresar, el que puedas redactar, el que puedas tener esa interacción social, eso nos hace crecer. Y bueno, en mí siempre estoy atenta, nunca los dejo hablando solos porque ese no es mi estilo. A mí me gusta que interactúen, poderles responder sus WhatsApp, acercarme a ustedes, a los que pues puedo llamar y permiten esa interacción. También nos hemos hablado o nos hemos dejado mensajes de audio. Entonces, muchos éxitos. Ahora quiero escucharlos. Quiero saber si hay algunas preguntas. Como siempre, acá hay referentes bibliográficos de los cuales fueron tomadas pues esta presentación. Y bueno, les agradecerles de antemano por ese tiempo que se dan para poder estar aquí, para poderme escuchar. Y ahora quisiera saber si hay alguna pregunta. Ya, y les voy a también a subir, acá hay mensajes, voy a leer qué mensajes tenemos. Mientras tanto, si alguno quiere alzar la mano y preguntar algo, acotar algo, también les voy a pasar ahorita por el chat el, la asistencia es importante. Miren, si bien no a unos puntos específicos, yo tengo en cuenta cuando los estudiantes están aquí, se toman su tiempo para escuchar y también cuando me preguntan, eso, todo eso es valorar. No crean, nada es en vano, todo tiene razón de ser y pues me alegra mucho que se hayan tomado este tiempo para este espacio y si hay preguntas es el momento, ya les envío el formato de asistencia también, sí, sí, sí. Dice, bien, aquí bueno, nos saludaron, eso está muy bien. Alguna estudiante está escribiendo, esperemos a ver qué nos dice. Yo también voy entonces a ir enviándoles la asistencia para que no se me vayan a retirar sin antes diligenciar la asistencia. Yo siempre tomo una fotico porque pues aunque nos quedan la grabación en Teams, aunque nos queda todo, todo ello, es importante pues tener esa posibilidad de mirarnos un poquito la cara, aunque sea al final, aunque pues María Yasmín tiene una bella foto y igual Margie Paola, pero pues si a bien tienen y quieren abrir la cámara, me parecería chévere para poder tomar una foto que luego será pues una evidencia en nuestro quehacer pedagógico. Eso, muchas gracias. Estoy entonces esperándolos y esperándolas. Exacto, cuando yo les diga la cuenta de 3, vamos a dar una sonrisa. A ver, estoy esperando. Eso, 1, 2 y 3. Eso, muy bien. Ya ahí tengo exactamente fotos para que quedemos también para, como se dice, para la posteridad. Bien, muchísimas gracias, muy amables. Veo una manita. A ver, Margie, adelante. Y luego Cristian.
Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Margie, gracias. Adelante. Ay, profe, mira, lo que pasa es que apenas si puedo entrar a la clase porque, uy, no, eso acá en la finca es súper difícil, ¿no? Para la señal. Sí, Y señora. pasa que, o sea, ahorita para lo de la fotico, no me sale nada en la pantalla, simplemente pues algunos de los compañeros, el icono ahí de que están. Sí. Y ya más nada, todo en negro. Ok, no hay lío, no hay problema por ese caso, pues a ver, listo, Margie, no hay lío, yo sé que su merced pues está siempre atenta y bueno, ahí yo le tomé la foto y me salió una fotico que tiene que muy chusca, por cierto. Entonces ahora adelante, Cristian, Buenas Gracias, noches, profe. tutora. con gusto. Buenas noches, tutora. Sí, Eh, Cristian, buenas noches. Profe, un favorcito, es que lo que pasa es que por problemas personales yo no pude presentar la actividad 2. ¿Cómo Bien, puedo hacer ahí? muy bien, Cristian. Para los que no pudieron presentar actividades, por favor, por mi WhatsApp ya personal y entonces al 311-220-7115, lo voy a escribir acá, 220, y su merced me habla a mí, Cristian, y miramos si existe la posibilidad de que me puedas entregar por el entorno evaluativo, ¿sí? Ya miramos si podemos habilitar la plataforma, si tienes el trabajo y lo hacemos. No hay, pues ya Vale, mira, hablamos juntos de cuál fue la situación y todo se puede llegar a un feliz término. ¿Listo? listo, sí, señora, muy amable, Bueno, gracias. entonces estoy pendiente. Este es mi número. Por favor, diligencien. ¿Quién más tiene alguna? Arison, adelante. Profe, muy buenas noches. Buenas Profe, no, noches. primero que todo, pues agradecerle, como usted decía en la clase, pues vemos muchos que hace mucho rato no escribimos, que se nos dificulta. La verdad, pues el tema Margie, te nos fuiste. de la explicación. Ok, escuché hasta el 60-70% con mucho gusto. Yo sé que hay personas que les cuesta un poco más, pero igual siempre pueden contar conmigo. Aclaraciones, las que quieran, por audio, por escrito en el WhatsApp, lo que sí. Cuando vamos a participar en el foro, hay que participarlo y hacerlo pues para que yo pueda retroalimentar desde el foro, ¿no? Porque o si no, pues no hay retroalimentación escrita y no va a quedar ese soporte. Pero si tienen dudas, inquietudes, con mucho gusto, estoy para servirles. Arison, muchas gracias y a todos muchas gracias por ese tiempo. Y estoy atenta. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra Profe, situación? Dime. eh, por si acaso, bueno, casi siempre, esta clase para hacer la tarea 4 va a quedar grabada. Sí, claro que sí, también van a tener esa grabación. ¿Listo? Yo les envío el tutorial de donde tomé, o sea, la presentación que hice y la grabación, ¿ok? Primero va a estar el tutorial y Ah, luego bueno, va a ir la listo. grabación. ¿Listo? De la tarea, de Sí, esta clase. porque yo quedé perdida, como no estuve en la clase, quedé No, perdida. tranquila, tranquila. No, yo Gracias, sé que su profe. merced me había dicho que tenía la clase de geometría también a esa misma hora. Había una estudiante que tenía una clase también simultánea a esta y bueno, entendible, pero igual va a quedar. Bueno, un abrazo, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por todo y estamos al tanto. Bueno, Gracias, profe. Gracias, espero profe, los hasta luego. casos, Cristian, chao, los casos personales, Luz Dari, gracias por haber estado. Gracias, y entonces también hablamos ahorita a las 2. ¿Listo, Luz Dari? Estoy pendiente, Sí, yo los tengo señora, a todos muchas acá. gracias. Bueno, que estén muy bien, una Gracias, hasta feliz luego. noche. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao.